Hola, muy buenos días para todos y todas. ¿Cómo están? Feliz día. Estamos aquí con Arcadia y con el CEO de Arcadia que se llama Jan Pedraza. ¿Cómo estás, Jan? Un gusto tenerte y estamos también aquí acompañados de Natalia Rivera, que es la Senior Business Development de Arcadia, quienes, bueno, muy amablemente aceptaron esta invitación para conocer estas empresas que apoyan digitalmente al sector y que, bueno, nos ayudan a esta transformación digital a la que todos queremos apuntarle. Entonces, quiero dar la bienvenida a Jan y a Natalia. ¿Cómo están? Un gusto de verdad tenerlos acá. Muy buenos días Adriana, para todos. Gracias, Adriana, por la invitación. muchas Bueno, gracias. Arcadia es una empresa cofundadora de Colombia PropTech, y estamos muy complacidos de que hoy nos vengan a contar este desarrollo que nos va a apoyar en nuestra labor inmobiliaria a que podamos tener, uno, seguridad y dos, más facilidades para nuestros clientes. Entonces, quiero invitarlos a Jan y a Natalia a que nos cuenten un poquito más de Arcadia, cómo puede ser útil y cómo podemos trabajar con ustedes de la mano. Bienvenido, Jan, ¿cómo estás? Gracias, Adriana, por el espacio, por la invitación nuevamente. Sí, perfectamente. Nosotros tenemos una solución que les sirve a las inmobiliarias y a las organizaciones. Especialmente venimos trabajando con constructoras, donde lo que hacemos es facilitarle la vida en los procesos a las inmobiliarias y a las empresas. Entonces, puntualmente, ¿qué hacemos? Somos una plataforma que permite gestionar los contratos y documentos 100% digitales, de punta a punta, con validación de identidad, una firma inmutable y un registro en blockchain para evitar el fraude y tener una transparencia y confianza entre las partes. Eso es un poco lo que nosotros venimos haciendo. Arrancamos en el 2018 como organización. Somos cofundadores de Colombia PropTech desde el 19. Venimos hablando un poco de lo que se hace con la tecnología blockchain o lo que se puede hacer en la industria inmobiliaria y constructora. Y pues inicialmente nuestra primera solución que salimos al mercado, con la cual venimos ya trabajando con varias inmobiliarias, como Luque Medina, AR Inmobiliaria, entre otros, es precisamente para gestionar esos contratos de arrendamiento y demás procesos, que no son solamente los contratos, sino todo el proceso de documentación que se necesita en la parte del arriendo o en la venta de un inmueble. Entonces yo aquí voy a dar ya inicio, les voy a compartir pantalla para hablar un poquito de lo que está cambiando, como se dice en el mundo. Entonces, arrancamos la revolución y evolución digital, ¿no? Yo creo que venimos hablando desde ya hace 3 años aproximadamente de la transformación digital, de cómo la pandemia logró hacer ese cambio de chip, de darnos cuenta que la tecnología llegó fue para facilitarnos la vida y no para quitarnos trabajo, como muchos piensan, o complicarnos la vida. Entonces aquí hablamos ya de los contratos digitales y estamos hablando de los contratos digitales, pero ya con firma inmutable, una transformación digital inmobiliaria muy completa, porque infortunadamente a veces pensamos que solamente la firma es lo que necesitamos en un proceso y realmente no es así. Necesitamos son muchos complementos, una herramienta toda integral que nos permita tener todo el control, no estar por partes, por decirlo de esa manera. Entonces, aquí vienen unos datos muy importantes. Y empezamos a hablar de que, pues antes de hablar un poco de cifras de fraude, empezamos con un dato muy importante, es que la tecnología se está transformando, se estaba transformando cada 18 meses, pero ahora con la inteligencia artificial, que creo que es el boom, y todo el mundo hemos empezado a escuchar como soluciones como OpenAI, o ahora la de Google, ¿cierto? Pues la inteligencia artificial va a cortar esos tiempos en que la tecnología estaba cambiando. Ya no estamos hablando de 18 meses, sino se está hablando de 6 a 7 meses. Entonces la evolución tecnológica va a ser constante y cada vez más rápida. Esto ya es una carrera contra el tiempo. Esto ya no es que el futuro va a ser en unos meses, no, el futuro ya es ahora. Y ahora es en este momento. Entonces, de acuerdo con la ley de Moore, la capacidad de los procesadores y avances de inteligencia artificial están acelerando aún más este proceso. Y eso significa que debemos estar preparados para adaptarnos rápidamente a los cambios y aprovechar las nuevas oportunidades que están surgiendo. Entonces, y aquí viene todo este tema que yo creo que muchos empezamos a sufrir o escuchamos y es el pan de cada día, el fraude, ¿cierto? Entonces, infortunadamente, en el año 2020, Fuente de Transunión, pleno catalizador de pandemia, que arranca todo este problema de la pandemia, empezamos a tener fraudes de documentos, falsificación de documentos de firma, de suplantación de identidad, y estos dolores de cabeza llegaron a un 409%. ¿Por qué? Porque tal vez no estábamos muchos preparados
y digo nosotros en general en Colombia, a entender un poco qué era la transformación digital o cómo las herramientas tecnológicas nos podían ayudar, ¿cierto? Entonces empezamos a entender que una firma digital, por ejemplo, era tomarle una foto a la firma y pegársela a un documento. Y aquí arranca todo ese dolor de cabeza de fraudes, incluso pues, la suplantación de las cédulas que se expiden a veces ilegalmente con los datos de las personas y van y sacan créditos o compran inmuebles o arrendan inmuebles. Entonces viene todo este tema de fraude, que es lo que nos ha hecho tomar más medidas, ¿cierto?, de seguridad y ver cómo vamos evolucionando para que nuestro negocio sea sano. Entonces, los casos digital de fraude también aumentaron en Colombia. O sea, ya estamos hablando que el 2020 al 2023, el 2022, se aumentó en un 134%. O sea, se empezó a acumular más este caso de fraude. Y ya estamos hablando de un 61% de robo de identidad, de phishing de un 69% y de vishing. Entonces, son cosas que tenemos que empezar a mirar cómo vamos a cambiar, ¿cierto? ¿Qué es cómo podemos darnos cuenta de robustecer nuestros procesos, pero con una solución integral? Y a raíz de estos datos también arranca como a entender que ya hoy en día del 13% de la población solamente prefiere usar papel. Nos dimos cuenta que todo se puede hacer digital. Entonces la tecnología llegó para agilizar esos procesos. Ya no tengo que estar gastando dinero en papel, por ejemplo. Ya no tengo que estar imprimiendo documentos. Hay una población específica que está todavía con el tema del papel, pero es más el avance tecnológico que muchos nos dimos cuenta es que a mí me sirve mejor tener todo digital. También hablamos que un 99% de empresas y gobierno sigue estando en papel, aunque empezó una transformación. A veces en las burocracias es muy difícil llegar a este cambio, porque todavía está la mentalidad que si yo no lo tengo en físico, pues no me va a servir. También estamos hablando que el 99% de las empresas están usando un editor de texto, el correo y un PDF y carpetas en el computador. Entonces yo lo llamo el proceso híbrido artesanal digital. ¿Qué sucede? En Colombia no estamos orientados a procesos. No entendemos a veces que yo puedo ir a Google y buscar un formato de contrato de arrendamiento y ajustarlo, pero eso lo estoy haciendo solamente una vez. ¿Qué es lo que sucede? Ese proceso híbrido artesanal digital, cuando ya empiezo a tener un proceso de gestión de calidad, ¿cierto? Que eso es un poco lo que nosotros estamos logrando realizar en las empresas, es que tú dejes de que la persona trabaje con la plantilla actualizada de tu documento y no que esté buscando o trabajando con una versión desactualizada, que eso es lo que está pasando al día de hoy y por eso muchas veces en los documentos se nos van errores. También es importante tener en cuenta que el 85% de las personas tienen desafíos para verificar y aprobar documentos. ¿Y esto es por qué? Porque estamos acostumbrados a que solamente lo hacemos en papel. Si lo hiciéramos digital y nos diéramos cuenta de los beneficios digitales, estaríamos ahorrando muchísimo tiempo. Y adicional, el 55% de las personas entienden que imprimir y escanear documentos crean dificultades. O sea, me estoy enredando más la vida. O sea, me envían un documento, lo imprimo, lo tengo que imprimir, firmar, escanear y enviar. Y después tengo que enviarlo físicamente. Entonces, si nos damos cuenta, la tecnología está optimizando unos procesos que aunque nosotros decimos que es por seguridad, realmente lo que está haciendo es complicarnos un poco al día a día nuestro proceso. ¿Qué otro problema encontramos? Que entre enero y octubre del 2022, pues los casos de ciberataques aumentaron, ¿cierto? Sobre todo, pues en el país nos hemos dado cuenta de casos específicos. Se están realizando razones principales por las que un consumidor está abandonando un proceso online o un formulario, es porque se le está pidiendo mucha información, ¿cierto? Entonces, a veces sabemos que tenemos que tener un proceso de seguridad, ¿cierto? Pero a veces nos estamos excediendo. ¿Por qué? Porque no estamos dándonos cuenta o no nos ponemos en esa posición de usuario. Simplemente por tener un proceso más robusto, a veces estamos complicando el proceso. Hay personas que lo completan y hay personas que digitalmente son capaces de hacerlo. Hay otras personas que no están habitadas a este proceso, entonces les va a costar un poquito más. También hablamos un poco de la falta de confianza sobre la protección de los datos personales. Muchas veces nos da miedo saber dónde van a estar nuestros datos, ¿no? Porque pues hemos escuchado casos que hay empresas que trabajan con nuestros datos. Alrededor de 10 empresas fueron objeto de hackeos en Colombia. Estamos hablando que el caso más reciente, lo vamos a ver más adelante, es el de Santos. Y también para entender un poco la magnitud de lo que se está haciendo, hoy en día hablamos de 6.5 millones de páginas de documentos, que equivalen a 1.300 estanterías de papel. Es una terabyte de información digitalmente. Entonces, imagínense todo ese dolor o ese ahorro de papel que nos podríamos
estar ahorrando, por decirlo así redundantemente, en vez de estar invirtiendo en papel, pues estar invirtiendo en tecnología y que ese papel de aquí a mañana no suceda lo que siempre hemos escuchado, que se inundó la bodega, que el papel se dañó o que se quemó, ¿cierto? Entonces, a veces tener mejor la información digitalmente es más seguro que tenerla físicamente. Y adicionalmente, una persona, y esto es muy importante tener en cuenta, es que en un producto financiero o cuando tratamos de aplicar métodos del sector financiero a nuestro proceso, el abandono del proceso es del 51%. Entonces ahí es donde nos estamos dando cuenta que podemos tener muy buen prospecto, pero si le estamos complicando la vida tratando de hacer, replicando lo de otros sectores, porque es que así es como funciona, estamos creo que un poco equivocados. Tenemos es antes que buscar cómo facilitarle la vida a a las personas, pero claro, creando unos procesos seguros, pero no tratando de replicar otros procesos de otras industrias, porque creo que son totalmente diferentes. Entonces aquí empezamos ya a hablar un poco de los casos de fraude de firma, ¿cierto? Entonces en plena pandemia hablamos, y lo decía anteriormente, de estamos creyendo que tomarle una foto a la firma era una firma digital o electrónica, y muchos cometieron ese error. Y en algunas entidades se cometía ese error. Cree que si no se enviaba la foto así, eso no es una firma. Resulta y sucede que en el 2020, en pleno, ahora que estamos hablando de reforma a la salud casualmente, en el 2020, finalizando el año, se presentó una reforma a la salud. Y el senador Carlos Motoa fue víctima de esta suplantación. Cogieron la foto de la firma de él, de otro documento, y lo pegaron a la reforma. Entonces, ahí nos empezamos a dar cuenta que esto realmente no era una firma electrónica digital, porque una firma electrónica es tecnología. Adicionalmente, tenemos también el caso de la medallista olímpica Ingrid Valencia, que ella compró un inmueble, ¿cierto? Se hicieron todo el proceso y resultó que la persona que le había vendido el inmueble no era el dueño del inmueble. Todo fue falsificación de documentos. Y adicionalmente viene el caso de Sanitas. Al día de hoy, pues, atacaron a más de 5 millones de usuarios. Toda la información de los usuarios de Sanitas se perdió. ¿Por qué? Porque Sanitas no pagó ese rescate de información. Entonces nos damos cuenta que a veces las organizaciones pueden pretender tener un proceso de seguridad robusto, pero no es así. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que esa información que se robaron la están empezando a publicar. Entonces, aquí es donde empezamos a tener más dolores de cabeza, por decirlo así, porque la información de una persona puede ser utilizada en cualquier parte. Entonces, no estamos hablando solamente de la historia médica, estamos hablando de datos más sensibles, como la fecha de nacimiento, como la expedición de la cédula, entre otros datos que son información que nosotros manejamos en nuestro día a día, pero que las entidades y las EPS son las que la tienen también, ¿no? Y aquí viene, yo creo que lo más importante para ir rompiendo también ese mito que escuchamos todos los días sobre la firma. Entonces, yo creo que ustedes han escuchado todos los días o han escuchado en algún momento de sus vidas esta parte. Entonces, siempre hablamos de que lo que está en papel nadie lo puede cambiar y es 1000 veces más seguro, ¿cierto? O eso firmar electrónicamente no es seguro. Eso cualquiera lo puede cambiar. Las firmas electrónicas no tienen validez, por ejemplo. Esa es una de las que más nos hemos encontrado en este tiempo. Las firmas electrónicas no son seguras y es mejor firmar en papel porque uno no sabe. Mi abogado me dice que es mejor firmar en persona y en una notaría. Y aquí es donde incurrimos a veces en muchos reprocesos que no nos damos cuenta. Nomás si sacáramos el tiempo que se demora uno en ir a una notaría a hacer un documento que es entre particulares, ¿cierto? Estamos hablando de 6 horas. Si lo lleváramos a costo económico, estamos hablando de unos 50.000 pesos, solamente para un trámite. Entonces, es muy importante tener también esos gastos hormiga, como se conoce financieramente, para darnos cuenta que podemos optimizar nuestro proceso. Adicionalmente, se tiene ese mito de que tener tecnología es caro, entonces que eso es muy caro, que eso es muy difícil. Claro, existen procesos que pueden ser difíciles y también hay soluciones. Por ejemplo, pues decir que poner a hacer una persona un dibujo en un computador o en un celular, pues eso complica un poco la vida, porque la gente va a tener, como está acostumbrada a hacer su rúbrica en papel, va a querer hacer la misma firma que hace en el papel, y eso se vuelve una complejidad muy grande. Yo prefiero el papel porque es más seguro. Solo la rúbrica o la firma, como lo está diciendo ahorita, es la que tiene validez y es más segura. No es seguro porque no puedo marcar todas las hojas como si lo puedo hacer en físico. ¿Quién me garantiza que eso sí está seguro y que sí lo firmó la persona? El abogado me dijo que en la ley XX decía tal cosa, que solo puedo traer con una empresa, etcétera. Que la ley dice que solo se puede hacer con tal empresa. Todos estos son los mitos que más nos estamos encontrando en el día a día
y que como usuarios a veces no nos damos cuenta que nos estamos, como se dicen, autosaboteando un proceso cuando lo podemos agilizar de una forma más amigable, que podemos tener la tecnología a nuestro favor, que pues para eso fue que llegó la tecnología. Pero, ¿qué es la firma electrónica o digital? Básicamente es la forma en que yo puedo suscribir documentos virtualmente y es un modelo reconocido por la ley CENUNI. Resulta y sucede que en el año 99, cuando empezamos a hablar de las .com hacia atrás, arranca todo este tema de la tecnología. Entonces estamos hablando ya de las .com, que fueron las primeras páginas que salieron en Internet, y a raíz de esto nace un concepto que es el comercio electrónico en el 98, que se aplica en más de 34 países. Entonces el mejor ejemplo de comercio electrónico para hablarlo del 90, de esa época hacia hoy es Amazon. Fue una de las empresas que solamente sobrevivió y al nacer este modelo del comercio electrónico, nace la ley modelo CENUSMI, que es la que permite realizar la estandarización de los procesos de firma a través de tecnología en Internet. Nosotros utilizamos claves criptográficas basadas en la tecnología blockchain que permiten identificar quién fue la persona que inició un proceso y generar ese proceso de trazabilidad, garantizando la integridad y la inalterabilidad del documento, así como la identidad también de las personas durante el proceso, brindando un servicio con la tecnología blockchain, que es una de las tecnologías que hoy en día manda la parada, por decirlo así, tecnológicamente, a la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, la tecnología, la firma electrónica en Colombia está regulada desde 1999. Estamos hablando que lleva 24 años y muchas personas aún desconocen que se pueden firmar documentos digitalmente o electrónicamente. Y hay una serie de decretos adicionales que son los que cada día le dan dando más robustez al proceso, como sucedió. Pero, ¿qué sucede? Vamos a hablar un poquito atrás y nos vamos a volver como a los inicios de cómo arranca la firma, ¿cierto? Entonces, en un principio, la humanidad no estaba acostumbrada a hacer procesos, por decirlo así. Entonces, antes para realizar un proceso de firma, solamente aquellos, como se llamaba en su época, letrados, eran los que podían firmar, ¿no? Entonces, estamos hablando de los escribanos, ya después hablamos de que empezamos a generar sellos o empezamos a marcar las hojas, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, estamos viendo una gráfica donde está la mano de la persona, que era lo que permitía como que garantizar que esa persona sí era la dueña del proceso, ¿no? Y ya fuimos evolucionando hasta llegar a la rúbrica, que es la que estábamos diciendo, que solamente, pues, es la que se, entre comillas, se dice que es una firma, pero realmente, pues, una firma contiene un concepto más amplio. Entonces, resumiendo, los reyes eran los únicos que podían firmar al principio, luego fueron los escribanos, y luego, pues, hoy un día todos lo podemos hacer, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Los métodos actuales de firma electrónica o digital son los que veníamos hablando anteriormente. Entonces yo creo que muchos estamos relacionados con ellos. ¿Qué sucede? Pues tomar una foto y pegarla en un documento realmente no es una firma electrónica, eso es una foto. Y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta de por qué los casos fueron aumentando en fraude y se siguen presentando en fraude. Si yo pongo la foto de mi firma en cualquier documento, cualquier persona lo puede usar. No, nadie puede decir que no y no hay forma de demostrarlo. Entonces, esos son procesos que van tomando tiempo. Voy a contar aquí un caso de ejemplo de fraude, ahora que recuerdo esta parte, y de esa manera fue como al suegro de un amigo le suplantaron la identidad sacando un crédito inmobiliario para la compra de un apartamento en la ciudad de Cali con la expedición de la cédula. Lo único que cambió fue la foto en el documento de identidad, cogieron la firma del documento, gestionaron el proceso y después de 3 años se dieron cuenta que sí, había fraude. Entonces son muy importante tener en cuenta estos casos que como le pasó a una persona, le pudo suceder a muchos y nos puede llegar a suceder a nosotros si no tenemos los detalles o los cuidados como se deben ser adecuados. Adicional a lo que hablamos, lo que yo les decía, hacer un dibujo, una rúbrica, una firma, no es una firma como se dicen como tal, sigue siendo un dibujo, entonces estamos hablando foto y dibujo. Y hoy en día nos venden también como firma que yo le puedo colocar una letra cursiva o colocar mis iniciales y ya eso también vale una firma. Pero realmente todos sabemos que eso no es una firma, solamente que son los métodos que nos ofrecen. Pero ahora, ¿qué sucede? Estamos hablando de inteligencia artificial, ¿cierto? Hoy en día, ¿qué pasa? Miren cómo se ve una firma de una persona, ¿cierto? Ahora imagínense utilizando la firma, la inteligencia artificial. Puede llegar a replicar tal cual la firma de una persona. ¿Y cómo vamos a hacer para detectar que esa sí fue la firma que la hizo? Entonces son una de las cosas que debemos empezar a darnos cuenta es que así como la tecnología avanza a pasos agigantados, como lo hablamos al inicio,
pues también debemos empezar a tener unos métodos y una seguridad. Ninguno de estos métodos, infortunadamente, y si nos vamos a la parte tecnológica, no son firma electrónica. Entonces, si nos damos cuenta, no son tampoco seguras. Entonces, ¿qué es una firma electrónica? Pues realmente una firma electrónica es un mensaje de datos encriptado. Ese es el resumen para seguir avanzando. ¿Qué es lo que se hace actualmente? Y creo que aquí nos vamos a identificar todos. Creamos un documento en editor de texto, lo enviamos por correo electrónico, hacemos una corrección, una revisión, perdón, y luego que hacemos ese proceso, pues ya enviamos el documento final, al final podemos tener 6, 7 versiones del documento, enviamos la final en PDF para que se use en uno de los 4 escenarios que yo creo que es el pan de día a día de todos. Envíalo por correo, la otra persona lo imprime, lo firma, lo escanea, lo envía por correo y lo envía por correo, que fue lo que hablamos al inicio. No son procesos ágiles. Se envía por correo, la persona lo recibe en el PDF, coloca la foto de la firma o los otros 3 métodos que hablamos anteriormente y lo envía de vuelta. También, ¿qué se usa hoy en día? Soluciones de firma que te permiten enviarlo por el correo, pero después de unos meses no se puede consultar el documento. O se citan en persona para firmarlo, ¿cierto? Este es el proceso actual. Plantillas y formatos que se descargan de internet o se pagan y no se usan en su proceso, largos periodos de espera en revisión y corrección, tareas simples que toman siempre una gran cantidad de tiempo, así no nos demos cuenta y no estamos midiendo el tiempo, pero si empezamos a darnos cuenta y medir el tiempo, vamos a darnos cuenta que estamos perdiendo, ¿cierto? Y que estamos perdiendo dinero. Si aplicamos la metodología de que el tiempo es dinero, nos empezaríamos a tenerle más respeto al tiempo y empezar a mejorar nuestros procesos y la información sin control. Yo puedo tener muchos procesos que hago digitalmente, pero ¿en dónde terminan? En la carpeta del computador, en el correo electrónico, ¿cierto? En diferentes partes. Y después de 2 o 3 años voy a buscar la información y no la encuentro. Entonces ahí es donde empezamos a tener esos dolores de cabeza. Si lo estamos haciendo físicamente, pues si hacemos el adecuado proceso, como se dice, pues pagamos una empresa que es la que nos custodia esa información, ¿cierto? Entonces cada vez que vayamos a sacar ese documento, pues nos va a costar dinero. Si no lo estamos manejando de esa manera, con una custodia, pues ya que mañana se me pierde la caja, se me dañó el documento, me lo quemaron, me lo mojaron, me lo cortaron, etcétera. Entonces, ahí es donde empezamos a tener todos esos dolores de cabeza, que al final ¿en qué se convierten? En reprocesos, improductividad y errores que son en procesos que no son 100% digitales. Estamos usando la tecnología, pero no es un proceso 100% digital, está por partes. Y aquí viene todo este tema de empezar a darnos cuenta de que la tecnología es ese catalizador que nos va a ayudar a mejorar nuestros procesos. Entonces, imagínense una tecnología que me puede dar esa seguridad, esa tranquilidad, esa inmutabilidad y esa transparencia y esa confianza que se perdió, ¿cierto? Y aquí es donde entra la tecnología blockchain a hacer esa magia, porque es la tecnología que está uniendo los pares, está registrándome esa información de una forma segura que nadie puede cambiar, que va a ser inmutable en el tiempo, que va a tener una trazabilidad y voy a tener una seguridad. Entonces, aquí es donde empiezo a darle, como se dice, ese candado, esa robustez a ese proceso. Entonces, ¿cómo llegamos a la tecnología blockchain? Pues estamos hablando que nosotros por décadas, o más bien siglos ya, estamos evolucionando muy rápido, ¿cierto? Arrancamos la primera revolución industrial en 1784, como ustedes se pueden dar cuenta, y desde el 2018 empezábamos a hablar de revolución industrial, ¿cierto? Y es el presente, es el futuro. Y cada día va saliendo más tecnología, y tecnologías que estaban en su proceso dormidas empezaron a tener un despertar. Por ejemplo, la tecnología blockchain, sus principios arrancan en la década del 49, en plena guerra mundial, ¿no? Hoy en día la inteligencia artificial, todo el camino que ha tenido que recorrer para darnos cuenta este año o parte del año pasado más bien, que la única inteligencia artificial que hay en este momento ya arrancó fue la de OpenAI y que empiezan a desarrollarse en ya más eventos de tecnología de inteligencia artificial. La tecnología blockchain es una tecnología que todos los días está cambiando. Entonces, de esta manera, para entrar un poco a hablar de blockchain, es que pensar que blockchain es Bitcoin o criptomonedas, que es lo que la mayoría de las personas escucha, es eso. Realmente no. Es como pensar y decir que Internet solo iba a ser correo electrónico y miren dónde vamos. Hoy la tecnología nos permite comunicarnos, interactuar de esta manera en que lo estamos haciendo. Existen páginas web, existe mensajería de texto, existen canales de comunicación, ¿cierto? Páginas y herramientas como la que estamos usando para comunicarnos en nuestro día a día. Y muchas personas lo descubrieron solamente hasta la pandemia.
Pero ¿qué es blockchain? Y esta es una de las definiciones más comunes en encontrar en Internet, que es una tecnología que permite realizar un registro distribuido y descentralizado de la información, garantizando transparencia, inmutabilidad y seguridad en las transacciones. En el sector inmobiliario se está proporcionando una infraestructura para respaldar toda la autenticidad de la información con la trazabilidad y los beneficios. Pero yo lo resumo de una forma más amigable y es confianza y descentralización. Eso es lo que está haciendo la tecnología blockchain, devolviéndonos esa confianza que perdimos como humanidad, porque pues empezamos a desconfiar siempre de las personas, los casos de fraude, etcétera, entonces teníamos que buscar una forma de curarnos en salud, ¿cierto? Pero la tecnología nos está devolviendo eso que habíamos perdido, esa confianza en esa descentralización, porque no estoy colocando la información en un silo de información de esa manera. Entonces, si aquí, de aquí a mañana llegase a pasar o le hubiera pasado, si las empresas anteriormente mencionadas hubieran tenido usado esta tecnología, pues no tendrían ese dolor de cabeza de que les hubieran robado la información. Estamos hablando de una base distribuida de datos, ¿cierto? Donde la información siempre se va a registrar de forma segura, inmutable e inalterable, donde lo que más necesitamos es que nos garanticen que la integridad de la información es esa y no va a cambiar y tener esa transparencia entre las partes. Y aquí entramos ya a hablar de la firma inmutable en blockchain, que básicamente es seguridad y confianza, ¿cierto? Pero una firma inmutable va mucho más allá. No es la firma electrónica o digital tradicional que conocemos, ¿cierto? Sino que esta firma no puede ser modificada una vez se crea. Entonces, solamente se puede usar una vez en cada proceso. No es como lo veíamos anteriormente que yo cogía la foto del documento, ¿cierto? La foto de la firma y la pegaba en cada documento. No, cada vez que yo realizo un proceso, mi firma va a ser diferente y va a estar vinculada únicamente a ese proceso. Estamos garantizando la autenticidad y la integridad de los datos. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que firmó, para poder firmar, tuvo que realizar un proceso en el cual hubo seguridad y una validación para demostrar que pues él era el único que conocía sus datos para llegar a ser y estampar esa firma. Y que esa firma siempre va a ser diferente. A mí me pueden enviar 10 documentos, ¿cierto? Pero si yo a todos le pongo la firma o les hago el dibujo, ¿cierto? Pues no va a tener un diferenciador. En cambio, cuando tenemos una seguridad tan avanzada, pues cada uno me permite conocer cuál fue esa marca de seguridad, cuál fue esa huella digital que quedó en cada proceso. Se utiliza una función criptográfica y una clave privada. Cualquier cambio en los datos, pues va a generar una firma diferente. Entonces yo puedo haber firmado un documento de arriendo hoy, ¿cierto? Pero pues la misma firma que estoy utilizando en este no me va a servir para el nuevo. O sea, son totalmente diferentes porque son procesos totalmente diferentes por su marca de tiempo. Este lo puede haber firmado hace 6 meses. Este nuevo lo estoy firmando hoy. Entonces no va a tener, las firmas no van a ser iguales. Van a tener una diferencia en su fecha, pero también puedo tener una trazabilidad de lo que sucedió con un documento anteriormente. Se proporciona seguridad y confianza en toda la integridad del registro porque una vez está en blockchain, ¿qué sucede? La información no se puede cambiar. O sea, ya una vez la información entró, se registró en la red, pues nadie puede cambiar ese dato porque ese dato está almacenado en diferentes puntos de la red blockchain que nadie conoce. Que son privados. ¿Listo? Y una característica esencial es asegurar los datos contra las alteraciones de la información. Esas son las ventajas de una firma inmutable. Pero ¿a dónde vamos más? En las ventajas competitivas. Entonces hablábamos y se vuelve un poco redundante, pero es lo que está brindando la tecnología. Transparencia y seguridad. Entonces, garantizamos que la información pues, va a quedar registrada en blockchain, lo que permite que pues, todas las personas puedan verificar esa información, porque solamente quienes tienen acceso se pueden dar cuenta si la información es real o no. Hoy en día utilizamos herramientas, claro, todos firmamos, pues las podemos usar, pero ¿quién me garantiza de aquí a mañana que nadie puede entrar a esas soluciones y modificarlas? Estamos hablando de ciberataques, ¿cierto? Que lo hablábamos al inicio. Así como le pasó a Sanitas y le ha pasado a otras empresas en el planeta, cualquier solución que no tenga una tecnología como la que estamos hablando puede ser víctima de fraude. Yo puedo entrar, modificar una marca de tiempo, una firma de una persona en un documento, sacar la información, generar otro y que él me va a garantizar que eso no es así. Para demostrarlo pueden pasar mucho tiempo y mientras tanto quedó con un dolor de cabeza. Entonces, por eso la tecnología blockchain es esa capa de seguridad de gran nivel que permite darnos más seguridad dentro de nuestras partes. La eficiencia y el ahorro de tiempo. Entonces, cuando estoy haciendo un proceso como estos, estoy eliminando tiempos, papel, desplazamientos
todo ese proceso híbrido que hablábamos, que se hablaba digital, pero que realmente resulta ser manual. Entonces estamos hablando de que estamos ahorrándonos mucho tiempo en un proceso. Si yo ya tengo estandarizado mi documento, ya sé cuál es mi proceso, solamente tengo que enviarle a la persona para que realice el proceso. Nada más. Me estoy hablando de que me puedo estar ahorrando 15 días en cuestión de segundos o minutos para hacerlo de una forma más eficiente y evitar, pues, desplazamientos. Y lo otro, lo mejor de todo es que yo puedo estar en cualquier parte del país o en cualquier parte del mundo. Entonces puedo utilizar esta herramienta y creo que nos hemos dado cuenta que yo puedo firmar cualquier documento en cualquier parte del mundo, ¿no? Y eso es lo que permite la tecnología. Entonces, en este caso, pues que estamos hablando que hay una solución que a usted les permite entrar desde cualquier lugar, ¿cierto? Hoy en día existen solamente herramientas de firma, pero estamos hablando que existen herramientas que les pueden dar a ustedes un valor más agregado, donde pueden tener una gestión de su información, un control de su información y una seguridad, todo en uno. ¿Listo? Y pues lo mejor de todo es que cuando se utiliza la tecnología blockchain, una persona solamente se puede demorar hasta 45 segundos, y eso sí, depende de la conectividad de Internet y del operador de Internet para realizar el proceso de firma. ¿Qué sucede? Cuando yo hago una firma de un documento en blockchain, queda seguro, distribuido y está almacenado, pero está encriptado. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie puede ver esa información, sino únicamente los que conocen la información son las partes, ¿cierto? Entonces, en este caso hablaríamos las inmobiliarias y los arrendatarios. ¿Cuáles son las ventajas competitivas o qué, digamos, tenemos nosotros como startup o más bien como empresa de tecnología, ¿cierto? Y esto es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de una tecnología tan grande y una solución como la que nosotros hemos venido construyendo, pues tenemos una de las ventajas es que tenemos integración con muchas soluciones en el mercado. Yo creo que ustedes conocen algunas de estas, que son las que más usan, que son Smart Inmobiliario, Simi, Nube, Domus, y en construcción yo creo que han escuchado cinco, que es el más importante del país, Bricker, Ingemas, entre otros. También que es importante tener en cuenta que no importa la firma, ¿cierto? Se cumple con una regulación. Entonces, ya lo vimos anteriormente, en Colombia está marcado que la firma existe desde el 99 y no deberíamos estar dudando de su legalidad. Desde que yo tenga la evidencia digital, en este caso la traza, la inmutabilidad de la información, tengo un proceso robusto y seguro para ir a pelear en cualquier lado. Y es, para resumirlo de esta manera, es como si yo voy a un punto y solamente me dicen que yo puedo usar el esfero en ese lugar que tienen allá o que tengo que comprarle el esfero a esa persona o a ese punto, ¿cierto? Entonces, en este caso, no debería ser así, sino que ustedes deberían tener también esa potestad de darse en cuenta de las herramientas que existen en el mercado que les están brindando más seguridad en su proceso. No solamente le están vendiendo el esfero, estamos hablando que hay soluciones que les pueden vender todo el combo completo, la carpeta, el papel, el legajador, pero todo digitalmente y más seguro. En nuestro caso, nuestra solución que les permite tener una evidencia digital completa de punta a punta, segura y transparente con todo lo que ha sucedido. ¿Cómo se ve una firma inmutable? Pues una firma inmutable está compuesta de tres componentes. Un proceso de validación de identidad con doble factor de autenticación, que es información que solamente conoce la persona. Una firma del documento con un OTP, que es ahí en donde empieza a hacer la diferencia, la seguridad del documento, que básicamente, yo sé que es muy técnico, pero es, en inglés se llama One Time Password, pero en español es una clave única de acceso, que se puede utilizar solamente en el momento que le llega. Es como cuando estamos usando el token del banco. Si yo dejo pasar el tiempo, pues me toca utilizar el otro token. Así es como funciona la firma electrónica. Un mensaje de datos encriptados, que es lo que esa información me está permitiendo encriptar y mantener segura esa información. Entonces, los componentes que me están dando al final con la tecnología blockchain es que yo tengo una información privada, que es registrada, que es confidencial, ¿cierto? Que solamente está entre las partes y que al estar inmutable y distribuida, nadie, absolutamente nadie, puede cambiar cuando está en una red blockchain. ¿Listo? ¿Cuál es nuestro objetivo como Arcadia? Nosotros es brindarles una solución integral a todas las organizaciones. No importa si es inmobiliaria, si es constructor o si es de otra industria. Todos tenemos el mismo proceso o, por decirlo así, de documentos, pero nuestros procesos son diferentes. Un proceso de arriendo es totalmente diferente a un proceso de construcción, ¿cierto? O de venta pueden ser parecidos, pero ¿cuál es la diferencia? Que pues uno puede ser inmueble ya nuevo y el otro puede ser inmueble usado.
Entonces son diferentes aspectos que debemos entender. No estamos hablando solamente de firmar un documento, sino que lo que buscamos es asegurar que esos procesos sean robustos, que ustedes ya tengan algo estandarizado y no estén complicándose un poco la vida como, bueno, me salió este nuevo negocio y ahora ¿qué hago? Sino que ustedes ya tengan todo ese paso a paso configurado para que sea más rápido y eficiente sus procesos. Entonces, de esa manera es que nosotros tenemos una solución que es muy integral. Nosotros no hablamos de firma. La firma es un componente dentro de la plataforma que estamos nosotros trabajando. ¿Qué más tenemos ahí? La validación de identidad, que usted pueda crear sus documentos, que tenga esa información segura. Entonces, al final, nuestro propósito es lograr que ustedes tengan una herramienta que les sirva para todos sus procesos inmobiliarios. Todo, absolutamente todo, hasta los contratos laborales, etcétera. ¿Qué es Arcadia? Entonces nosotros somos una empresa de tecnología con más de 5 años de experiencia, que somos líderes en el ámbito de los contratos digitales con firma inmutable en el sector inmobiliario y constructor, que como les decía anteriormente, trabajamos con la tecnología blockchain, donde buscamos optimizar esa cadena de valor dentro de las industrias, tanto inmobiliaria y constructor. ¿Por qué? Porque somos cofundadores de Colombia PropTech, como se hablaba al inicio, ¿cierto? Entonces, ¿qué buscamos desde que arrancamos con la asociación? Tener esa transformación digital rápido, porque uno de los sectores infortunadamente más rezagados es el inmobiliario del constructor. Todo se sigue haciendo en papel. Incluso después de pandemia, estamos retrocediendo. Ya no se sigue haciendo cosas digitalmente. Volvimos otra vez al papel. Entonces, como que no nos dimos cuenta que la tecnología era ese catalizador que nos permitía ahorrar tiempo y ganar más dinero. Si yo soy eficiente administrando mi negocio digitalmente, me va a quedar más tiempo para optimizarlo en otros procesos e incluso para poder incrementar mis costos, ¿cierto? Eso es muy importante tenerlo. Perdón, aquí me pasó rápidamente. Adicionalmente, nosotros pues nos hemos posicionado como una empresa pionera en tecnología blockchain, pues, trabajando con varios corporativos. Somos, como se dicen, cuando piensen en blockchain, básicamente piensen en Arcadia porque nosotros somos uno de los referentes en el Foro Económico Mundial de los principios de presidio de blockchain. Solamente existen dos organizaciones en Colombia, una es el gobierno y otra somos nosotros. Somos miembros de la Alianza Blockchain del BID y somos cofundadores de Colombia PropTech, esa asociación que está buscando esa transformación digital. Y aquí hablamos, para empezar y resumiendo un poco de blockchain, que blockchain no son solo criptomonedas, blockchain es muchísimo más. Entonces aquí es donde empezamos a hablar un poco de nuestro respaldo, qué es lo que hemos venido nosotros construyendo como organización buscando esa transformación en el sector. Entonces tenemos, si ustedes se dan cuenta, ya estamos teniendo una alianza con AFI para tenerles un beneficio específico a ustedes, los inmobiliarios. Somos miembros de Colombia PropTech, trabajamos con una de las boutiques legales más importantes del país como el Rincón Cuellar y Asociados. Fuimos acelerados por Paralabs de Rubén Fratini, que es uno de las personas que más habla de PropTech y de transformación en el negocio inmobiliario y constructor. Y tenemos alianzas grandes, esas integraciones que he mencionado anteriormente, como las son con Cinco, con Smart Honing, Gemax, Herpro, Bricker, Sei, Simi, Smart Inmobiliario, Nube, Domus y Salesforce ahora. Pero, ¿cuál es la fórmula perfecta? Pues la fórmula perfecta es esta que les estoy mostrando. Si se dan cuenta, estas son las herramientas que ustedes utilizan en su negocio y a que el día de hoy nosotros ya tenemos una integración con casi todas de ellas, donde lo que buscamos es que las inmobiliarias más la solución más Arcadia se conviertan en esa fórmula de optimización del recurso, tiempo, dinero y productividad para que sus negocios crezcan y tengan un mayor volumen de negocios. Al final, nuestra plataforma es una solución integral que permite gestionar esos contratos y documentos 100% digitales de punta a punta con el componente de la validación de identidad, la firma inmutable de tecnología blockchain, que es lo que más estamos resaltando en este momento porque es el dolor que hemos visto durante esta presentación. Pero sin duda nosotros estamos hablando de tener una solución muy, muy, muy completa, en la cual cada día o cada cierto periodo de tiempo le vamos a estar involucrando más funcionalidades y más tecnología. Por ejemplo, ya vamos a empezar a usar más componentes de inteligencia artificial dentro de nuestra solución. Al día de hoy tenemos un componente en el cual le permitimos tener trazabilidad a las organizaciones cuando el documento cambió y saber dónde específicamente fue que cambió el documento, cuál fue ese cambio y esa cantidad de cambios que se presentaron. En resumen, una solución que es privada, que eso es muy importante tenerlo en cuenta,
Hay soluciones en el mercado que a ustedes les ofrecen una cuenta, pero que ellos pueden entrar y ver el contenido de esa cuenta. En nuestro caso, al usar una tecnología de tan alto valor, nosotros no podemos entrar a las cuentas de las organizaciones, porque precisamente estamos aplicando un principio que es de la tecnología de blockchain, la privacidad y la confidencialidad. Entonces, para que pues, las empresas con custodia y almacenamiento seguro de su información tengan una protección de datos y les sirva una auditoría y una evidencia digital en sus procesos. ¿Qué buscamos nosotros? Tener cero papel, que todo sea 100% digital, seguro, tenemos una validez legal, un 99% de ahorro de dinero y un ahorro del tiempo del 100% al tener un proceso digital, ¿cierto? ¿Cuáles han sido esos casos de uso que hemos tenido en Arcadia? Nosotros, como solución y tecnología blockchain que hemos implementado, hemos tenido varios casos de uso. Entonces, los más importantes arrancan en el 2021, cuando salimos con nuestra solución ya más completa. Al principio trabajamos con un MVP, pero tenemos un producto que es muy integral, que eso fue lo que fuimos construyendo básicamente de experiencia personal de hace 14 años trabajando en la industria logística, donde no me hacía sentido tener ese proceso por partes, sino que lo fui construyendo a medida que fue llegando y esperando, como se dice, el timing perfecto, reuniéndonos con más de 200 organizaciones previamente al 2021 para entender cuáles eran esos dolores de cabeza y tener la solución que tenemos al día de hoy. Entonces, en el 2021, cuando arrancamos a mediados de junio del 2021, las primeras promesas de compraventa de Colombia las realizamos con Grupo Macana de un proyecto de 1.5 millones de dólares aquí en Bogotá. Luego empezamos a trabajar con inmobiliarias como Century 21, donde ya en ese mismo mes se empezaron a gestionar los primeros contratos de arriendo y de compra-venta de inmuebles. Entonces estamos hablando que ya hay empresas grandes que están utilizando esta solución. Y adicionalmente, reciente, hace poco, este año 2023, empezamos a tener otros casos de uso. Ya certificamos el lanzamiento de los asistentes a los retos GovTech que se realizaron en el pasado mes de abril de mi lab de Impulsa, donde les dimos un certificado en blockchain de su asistencia. Entonces, dense en cuenta que ya estamos empezando a tener casos diferentes a lo que la mayoría conoce en el mercado como son las criptomonedas. La tecnología blockchain me permite tener muchos casos de uso diferentes al de cripto y ahí es donde nosotros estamos marcando esa diferencia. Ahora, ¿qué sucede? Empezamos con una empresa de concreto a realizar ese proceso de certificación del concreto, esa mezcla que se prepara para diversos proyectos, tanto de construcción como de infraestructura. Al día de hoy venimos trabajando con algunos de estos clientes como Luque Medina, la Inmobiliaria, Century 21, Ariain, ISA Inmobiliaria, entre otros inmobiliaria que están usando nuestra solución para sus procesos, ¿cierto? Estos son un poco de nuestros hechos. Nosotros hemos sido ya reconocidos 2 veces y 2 años consecutivos como la empresa número 1 que utiliza blockchain por Cone Bogotá, 100 Startups y Casa Editorial El Tiempo, al usar la tecnología blockchain con corporativos y empresas. También hemos sido reconocidos como una de las empresas más innovadoras en el país usando esta tecnología. Fuimos reconocidos por Impulsa y Starter en el 2021 como una de las 6 startups más top PropTech que hay en el mercado. Fuimos reconocidos en el reporte de tech, de tech de KPMG, de Impulsa y demás organizaciones como una empresa RegTech que usa la tecnología con la regulación para hacer más robusto los procesos en las organizaciones, reconocidas como una de las startups más prometedoras por Platzi y pues fuimos reconocidos por una organización británica como la empresa más innovadora en real estate con inteligencia artificial y blockchain. En resumen, las inmobiliarias y constructoras pueden gestionar sus procesos 100% digitales de una forma simple, rápida y segura con Arcadia. Y aquí para ir cerrando un poco, siempre me gusta decir que blockchain es la autopista sobre la cual corren todas las tecnologías. ¿Por qué? Porque la tecnología perfecta es la evolución del Internet que conocemos al día de hoy, a la Internet del valor, donde le estamos dando seguridad a los datos, donde estamos teniendo más control de la información y de esta manera todas las tecnologías como la inteligencia artificial, la IoT y demás, como vimos en la diapositiva de la revolución industrial, van a estar apoyadas sobre la tecnología blockchain con el fin de garantizar que esa información y esa data siempre sea segura y responsable. Y eso es un poco de lo que nosotros venimos haciendo desde Arcadia, Adrián.
Muchas gracias, Dan. Qué buena presentación, qué buena explicación. Aparte de mostrar tu producto, eh, pues bueno, podemos ver toda la evolución y de dónde salió todo esto. Muchas gracias por esa buena explicación que nos diste hoy. Y bueno, Gracias. ya nos va a explicar Natalia cómo trabajar con Afidi, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Entonces, Claro Natalia, que sí. Definitivamente creo que el resumen de esto es que la tecnología no está muy lejos, es ya, es la oportunidad de que todo el sector inmobiliario ya tenga tecnología, aplique tecnología, somos muy asequibles en oportunidades. Acá encuentran mis datos, también los puse en el chat para que se pongan en contacto conmigo. Sin embargo, queremos que hagan parte las personas que hoy participaron. Vamos a darles un beneficio en el plan. La idea es que se puedan poner en contacto conmigo, agendemos una reunión y revisemos pues la mejor opción para su empresa. Nosotros, más que tener planes de negocio, lo que hacemos es trabajar muy a la medida con las necesidades puntuales que tiene cada una de las empresas, cómo lo podemos resolver. Así es como gestionamos nuestros planes. Se pueden poner en contacto con mi correo, es natalia.rivera@arcadia.co y mis números de contacto. Vamos a tener un beneficio de un 20% de descuento en cualquier plan que adquieran. Obviamente que nos hayan acompañado hoy y que estén en la asociación y referidos directamente por Afidi. perfecto. Buenísimo, les cuento. Natalia, entonces, ¿el proceso cuál va a ser? Que se contacten contigo, una cita para que tú vayas a las empresas y les muevas Claro, claro, gestionamos con todo el equipo, lo que te digo, muy a la medida. muy a la Tenemos un equipo comercial bien robusto, entonces se ponen en contacto conmigo. Las personas también, te pido, Adri, que quieran que los contactemos también, claro que que sí. no alcancen a tomar los datos acá, que se comuniquen y obviamente que nos digan que son referidos de Arcadia para hacer válido el beneficio y estamos súper pendientes a resolver cualquier duda. También queremos conversar, hacer sinergia en lo que está pasando en el sector inmobiliario. También queremos alimentarnos, que no, aparte de hacer negocios, también sentarnos a conversar qué podemos trabajar, cómo podemos robustecer pues, todo el sector inmobiliario basado en tecnología. Perfecto, no, es nuestro interés también y creo que estas empresas que han ya desarrollado un producto transversal para todos nos pueden hacer la vida más fácil, más segura y procesos más ágiles para nuestros clientes, que al final del día es lo que importa. De acuerdo. Entonces, quiero dar las gracias a Jan, muchas gracias Natalia también, y aquí dejamos los datos, están también en la cajita de descripción. Se contactan con Natalia, Natalia los visita y ya pueden tener el beneficio que nos va a dar Arcadia a todas las personas a las inmobiliarias que participan en nuestra asociación. Muchas Claro que gracias. sí. No sé si haya preguntas, tenemos tiempo para resolver algunas preguntas si las tenemos acá de las Claro que personas que sí. nos acompañan. No sé si tengan alguna pregunta, me lo puedes dejar en el chat y yo la leo. De todas maneras, muy interesante. Buenos días. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Sí. ¿Qué tal a todos? Buenos días, Jan, Adriana, Natalia. Jan, un gusto, Andrés. Una pregunta. Lo que pasa es que yo veía que estaban, y vi en el chat que están hablando de la parte de firma, pero yo tengo una inquietud con la solución de ustedes. Cuando tú decías gestión documental y decías que el componente de firma es solo una parte de lo mismo, ¿qué pasa con los documentos, los contratos? Mejor dicho, el resguardo y la protección de los documentos, ¿cómo se resguarda y por qué blockchain lo hace más seguro? ¿Qué lo diferencia con lo que yo estoy manejando anteriormente de otros proveedores? Perfecto, Andrés, muchas gracias por la pregunta. Bueno, te comento. Lo que hoy en día en el mercado encuentras solamente es firma electrónica. No te dan nada más de información. Nosotros creamos una solución muy completa y muy integral en la cual tienes un sistema básico de gestión de documentos de calidad
que muchas organizaciones, como lo decía inicialmente, no están orientadas a procesos. Entonces, cuando les empezamos a dar esa herramienta, a las empresas se empiezan a volver un poco más profesionales al estandarizar un proceso que pues manejan, yo sé que ya muy en la mente, pero pues que digitalmente no está de esa manera. Entonces, la información siempre va a estar segura, va a estar en una cuenta privada, como yo lo decía anteriormente. Entonces, cada organización tiene su propia cuenta. Sea que a mañana un usuario se va de la empresa, no hay ningún problema, porque cuando estamos trabajando siempre les damos un correo electrónico, ¿no? Y pues la información a veces se pierde con el correo electrónico porque se le da de baja. En este caso, si la persona se va de Arcadia, se va, perdón, de la empresa que está usando Arcadia, simplemente le apaga el acceso y la información que tenía ese usuario le queda a la empresa, porque la empresa es la que gestiona la información, la empresa es la dueña del proceso y del negocio. Entonces la información va a estar resguardada y va a estar protegida en la cuenta de organización que administre, pues va a tener siempre una persona que está administrando la cuenta, y adicional, cada documento que tú firmes y se registre en blockchain queda guardado de por vida. Entonces, de aquí a mañana nadie puede, por decirlo así, ir a cambiar el documento, alterar su información, como puede suceder, como yo lo hablaba anteriormente, con los casos de ciberataques, que entran, por lo general, está centralizado en una nube, ¿cierto? O en un hosting, que es habitualmente encontrar estos casos hoy en día, que hay soluciones que funcionan sobre un hosting, que es una partición muy pequeña, ya técnicamente lo hablando, y que cualquiera puede entrar y modificar esa información. Al estar en blockchain resguardada, nadie la puede cambiar y la información solamente la van a conocer las personas. Nosotros tenemos una herramienta muy buena y a veces coloco este ejemplo es de otras soluciones como Tinder. Tú puedes validar un documento en Arcadia subiéndolo y si el documento se pone en verde es porque es el que está registrado en blockchain. Si el documento se pone en rojo, pues es caso de fraude porque no coincide con el que está en blockchain. Entonces, tenemos muchas evidencias, por decirlo así al final, que se vuelven esa trazabilidad y esa evidencia digital para un proceso más seguro. Ok, Jan, qué pena. La última intervención, a ver si entiendo. Lo que tú quieres decir es que los documentos que nosotros firmamos y registramos también siempre los vamos a tener resguardados, como, a ver si lo entiendo así, como mi archivo físico ahora lo voy a tener siempre con ustedes y voy a poder acceder a esos documentos. Y cuando me dices cotejar documentos, ¿te refieres a qué? A que si descargo el documento, ese se coteja con el que tenemos en la base de datos de ustedes, por decirlo así, en el archivo digital de ustedes. ¿Entendí bien o estoy equivocado? Sí, correcto. O sea, básicamente no es una base de datos de nosotros, sino es una tecnología distribuida. Blockchain es una tecnología muy grande en la cual hay muchos puntos de información que nadie conoce, ¿cierto? Que son distribuidos y son anónimos. Entonces nadie puede atacar esos puntos. Entonces, básicamente, esa información va a estar segura y pues no vas a tener ningún problema. Veo aquí, y aprovechando las preguntas que veo en el chat, veo que Augusto Echeverría pregunta que la firma electrónica tiene total validez legal. Sí, tiene total validez legal. Está amparada en el decreto 524 de 527 de 1999. Entonces, tú puedes usar la firma electrónica. El servicio de solo para firma de contratos, entendí que tiene más en el servicio. Claro, tú puedes utilizar cualquier documento, un acta, una certificación laboral, un contrato laboral, un contrato de arriendo, todos los documentos que tú necesites darle seguridad o que lleven una firma siempre, lo puedes estar utilizando con nuestra solución también. Bueno, no, respondiste ya las preguntitas que teníamos aquí en el chat y muchas gracias por tus preguntas. Entonces, si Andrés no tiene más preguntas, les agradecemos mucho. Entonces, contacten a Natalia, los visita y les cuenta de los beneficios que tenemos para los de Afidi. Bueno, también vamos a tener esta charla en nuestro canal de YouTube. Vamos a compartirla para las que no estuvieron en la charla completa o los que no se la perdieron. Va a estar en nuestro canal de YouTube y ahí pueden ver todas las charlas que hemos realizado. Natalia y Jan, muchas gracias por estar acá, por presentarnos su empresa. Creo que es una herramienta estupenda y tiene el respaldo de inmobiliarias que ya trabajan con ustedes de nuestra asociación. Entonces, pues, ¿qué más? No, muchas gracias a ti, Adriana, por la invitación, a ustedes por esta oportunidad, esta alianza que estamos forjando, y pues la invitación a todos es, miren, ya hay miembros de la asociación con nosotros, entonces la invitación es que se suban y tengan una transformación de sus negocios más rápido, que puedan tener mejores negocios y más negocios, más que todo en esta nueva economía que estamos hablando, que es digital, para cerrar negocios sin frontera. Muy bien, Jan. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos Gracias.
pendientes de cualquier requerimiento. Nuestra página www.arcadia.co también para cualquier información y nuestros contactos. Muy bien. Que Gracias. tengan muy feliz día. Gracias por participar. Chao, chao. Bueno, gracias Adriana, gracias a todos.